Muy bien, atención, en estos instantes damos inicio a la cuarta fecha del ciclo de conferencias del Instituto de la Familia. Queda a cargo Gisela Vidal. Buenas tardes con todos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE les da la más cordial bienvenida a nuestras últimas conferencias online sobre los efectos de la pandemia en las relaciones familiares desde una perspectiva interdisciplinaria. El día de hoy nos acompañan dos docentes de nuestra casa de estudios, la magíster Olga María Castro Pérez Treviño y el magíster Ronald Cárdenas Krenz. Olga María Castro es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Asimismo, desde el año 2019 se desempeña como presidenta del Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE. Es miembro de la sección Derecho del Instituto Ribagüero de la PUC y miembro de la Red Interamericana Interdisciplinaria de Docentes y Especialistas en la Familia e Infancia. La magíster Olga María Castro cuenta con experiencia en el desarrollo de consultorías, asesoría y patrocinio de las áreas de Derecho de Familia, Derecho de los Niños y Adolescentes y Derechos del Adulto Mayor. Ejerce la docencia universitaria en pregrado y posgrado en temas de su especialidad, así como en la Academia de la Magistratura, y tiene publicaciones en el área de Derecho de Familia y de su especialidad, y ha sido integrante del Comité Consultivo de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República. Asimismo, el doctor Ronald Cárdenas es abogado, magíster en bioética y biojurídica y magíster en Derecho Civil y Comercial, profesor de las Facultades de Derecho de la UNIFE, Universidad de Lima y ESAN. Ha sido superintendente de la SUNAR, presidente del Consejo del Notariado y es miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida y miembro del Consejo Asesor del Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE y autor de diversas publicaciones y paz decano de la Facultad de Derecho también de esta casa de estudios. Gracias a todos ustedes, bienvenidos. Antes de dar inicio a las exposiciones de nuestros invitados, rogamos a nuestros asistentes apagar su micrófono, así como su cámara de video mientras nuestros docentes se encuentran exponiendo. Asimismo, cada uno de nuestros expositores tendrán un máximo de 20 minutos para exponer, luego del cual se dará paso a la ronda de preguntas. Los asistentes pueden en este espacio formular sus preguntas por el chat o también podrán formularlo usando su micrófono, pero para ello les agradeceremos hacer clic en el botón para levantar la mano y así poder darle el uso de la palabra y podamos todos de manera ordenada formular las preguntas a nuestros expositores. Dicho esto, damos el uso de la palabra al magíster Ronald Cárdenas Krenz, quien expondrá COVID-19, salud y bioética, una mirada al coronavirus desde la bioética. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación al Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Muchas gracias a la doctora Olga Castro, a la doctora Gisela Vidal, amigas muy queridas y compañeras de trabajo y de labores en esta casa de estudios. Es para mí un gusto ser parte de este ciclo de conferencias sobre temas tan importantes que se han venido tocando. Y pues yo quiero empezar antes de la conferencia con algunas menciones que creo que es oportuno hacerlo. En primer lugar, hace unos días ha fallecido el doctor Vladimir Paz de la Barra. Fue profesor de nuestra facultad, profesor de las primeras promociones, y pues hoy sentimos todos profundamente su partida. Fue un profesor muy querido, muy reconocido en la casa durante el tiempo estuvo con nosotros, enseñando el curso de Ciencia Política. Así que sean estas breves palabras el modesto homenaje de este profesor y amigo para quien nos acompañó y fue una persona que en realidad hizo muchos aportes a derecho en general, aquí entre nosotros. Quiero también hacer una mención a alguien que no es de derecho, pero que era mi vecina en la facultad. Cuando yo tuve el honor de ser decano de la facultad, al frente mío había una señora siempre muy amable, muy buena, muy profesional, que es la doctora Nelly Berrocal, quien también acaba de fallecer muy sentidamente. Así que no puedo sino expresar mi sentimiento de pesar. En momentos en que pues, noticias de este tipo llegan de todas partes, ¿no? Me acabo de enterar, por ejemplo, por la universidad que ha fallecido también el papá de Rocío Abanto, que es profesora de traducción, también muy querida. Y tenemos todas noticias de personas que por distintas circunstancias han fallecido, sea o no por el coronavirus, pero también personas que están delicadas de salud. Y
hablando de personas dedicadas a salud, yo quiero hacer mención a un profesor que quienes tenemos cierto tiempo en la UNIFE lo recordamos mucho y con cariño, el doctor Víctor Rosas. Durante años él estuvo a cargo del consultorio jurídico gratuito. Hoy en día él está muy, muy delicado, acompañado de sus hijas, y él vio muchos casos a nombre del instituto. Así que también a través de él, el Instituto de la Familia se proyectaba a la comunidad de forma muy activa durante tanto tiempo. Así que, pues, no podía yo dejar de aprovechar esta tribuna para expresar el reconocimiento también al doctor Víctor Rosas Herbas, cuyas hijas han estudiado también en nuestra facultad. Muy bien, vamos con nuestro tema. A ver, el coronavirus sigue creciendo, no necesito comentarlo, ¿no? En el Perú ya andamos más o menos por los 280.000 contagiados y los fallecidos a fines de semana de repente ya estarán seguramente en los 10.000. En el mundo también la cosa es muy preocupante. Ya tenemos 10 millones contagiados y más de 500.000 fallecidos. Es un tema serio, es un asunto dramático y que por supuesto a todos nos debe interesar. Y por eso es importante tener eventos de este tipo que permiten reflexionar y compartir algunas ideas. Debo decir a propósito de ello que para efectos de esta presentación hemos trabajado el tema con mis alumnas del Seminario de Bioética y Biojurídica. La UNIFE fue la primera facultad en tener un curso especial de bioética y biojurídica y pues con las alumnas de este curso, de quienes tengo el honor de ser su profesor, hemos compartido algunas ideas que van a ser parte de esta presentación, junto con algunas ilustraciones específicamente preparadas por ella. La pandemia de muchas formas ha demostrado el lado más oscuro de la humanidad, ¿no? Lo hemos visto en las personas, por ejemplo, que venden a precios exorbitantes los balones de oxígeno sin importarles que eso dependa de la vida de las personas, los que especulan y acaparan medicamentos, las personas pues que se aprovechan de las circunstancias de las más diversas maneras y que, por ejemplo, en algunos lugares inclusive ha habido otras situaciones dramáticas en donde los vecinos se han opuesto a que sigan viviendo en el mismo lugar otro vecino solamente porque era médico de enfermedad por temor a contagiarse. Y esto ha pasado en distintas partes. Ha pasado en el Perú, ha pasado en Argentina, ha pasado en Colombia, ha pasado en Italia. Lo que revela que también la mezquindad, la falta de sensibilidad y a veces la estupidez son universales y están globalizadas. Pero bien, en este tema, fíjense que una cosa que se puede advertir también es que hay una sensación de abandono y aquí se encuentran un poco los temas que tienen que ver con la familia y con la bioética, ¿no? Eh, Toda persona tiene derecho a la salud, toda persona tiene derecho también a pues, tener una vida digna y a no estar sola. Sin embargo, hoy en día hay muchos adultos mayores que han sido condenados de alguna manera a vivir en soledad la tragedia y el drama de sentir la presencia tan cercana de la muerte y tratar de esquivarla. Y ahí hay un tema para reflexionar. El quédate en casa no significa que abandones a tus seres queridos y de alguna manera u otra tenemos que hacerles sentir nuestra presencia y que no están solos. Pero en el tema familiar han habido una serie de situaciones vinculadas con la violencia, ¿no? Distintos problemas familiares que se han derivado de todo esto. Algunos problemas más serios, otros problemas menos, pero problemas al fin. Entonces, el confinamiento, si bien es cierto, quizás en la mayoría de casos ha servido para unir más a las familias, reencontrarnos con el hogar como refugio, como lugar en donde nos podemos sentir mejor, donde estamos más seguros y más queridos, pues lamentablemente para todos no ha sido así. Y entonces nos encontramos con cifras dramáticas. Hay unas situaciones de violencia psicológica y física en el ámbito familiar, sobre todo de mujeres que han tenido que compartir con su agresor toda la cuarentena, ¿no? Con lo que pues realmente se han dado situaciones bastante terribles y delicadas de abusos, muchas de ellas no conocidas. Fíjense ustedes más que desde que empezó la pandemia hasta el 31 de mayo, ha habido 12 mujeres víctimas de feminicidio y 25 tentativas de homicidio, ¿no? Y aparte de alrededor de 226 violaciones, que no es poca cosa, por supuesto, y es un tema para preocuparnos, ¿no? Y entonces, pues claro, se han dado situaciones de abuso de la coyuntura y de repente, pues una falta de atención oportuna, de mecanismos que tenga el Estado
para poder atender a todas las personas que han estado en necesidad, que no son solamente, por supuesto, las personas afectadas por el coronavirus. Hemos podido ver, por ejemplo, que el derecho a la salud, que es tan importante como derecho constitucional y como aspiración de la bioética, se ha visto severamente afectado, ¿no? Se ha visto ciertamente ante las situaciones en donde el sistema sanitario ha colapsado, violándose con ello el derecho del paciente a una debida atención, el derecho a la dignidad, entre otros derechos. Y de eso tenemos noticias, lamentablemente, por todas partes, y que no necesito explayarme más en ello. Lo trágico de esto es que en muchos casos esto ha sido pese a que los hospitales tenían recursos. Fíjense que hay una noticia en donde se señala que los hospitales, el Ministerio de Salud, solo gastaron 28% de su presupuesto para el COVID-19, solamente 28%. Y aquí una breve reflexión. Muchas personas vieron con entusiasmo, con preocupante entusiasmo, que el gobierno anunciara la posibilidad de expropiar las clínicas. Ahora, la pregunta es, al margen de los cuestionamientos constitucionales que ello significa, es, ¿las clínicas estarían mejor manejadas si estuvieran en manos del Estado? Si el Estado no puede manejar los hospitales que tiene, ¿va a poder hacer también esto con el sector privado? Pero en fin, dejo eso ahí porque eso es tema para otra conferencia. Una de las cosas que desde una mirada bioética se puede comentar aquí, con mucho pesar, es que si hay un derecho que ha sufrido bastante en esta cuarentena, es el derecho al acompañamiento. Toda persona tiene derecho al acompañamiento. Fíjese que la Constitución señala que en caso de esta emergencia se pueden suspender ciertos derechos y garantías, ¿no? Por ejemplo, libertad de reunión, libertad de tránsito, etc. Pero en ninguna parte dice que se suspende ni el derecho a la salud, ni el derecho al acompañamiento. En ninguna parte. Ni el derecho a una sepultura digna. En ninguna parte dice esto. Y entonces, ahí tenemos un problema. Pero juntamente con ello, hay otra cuestión también que no se puede dejar de mencionar, que ha sido motivo de una serie de discusiones. Ante la insuficiencia de recursos, ¿qué es lo que debe hacer un hospital? Si queda solamente una cama en UCI con ventilador artificial, ¿a quién hay que darle esa posibilidad? Si es que llegan 2 personas a la vez. Y entonces, ya desde Italia nos venía la noticia que los médicos tenían que actuar viendo a quién salvaba, tomando decisiones dramáticas, sin saber si con eso se convertían en héroes o en villanos, con toda la carga emocional que ello significa para un médico, ¿no? Aquí entonces podemos detenernos a analizar este problema, ¿no? ¿Qué criterio debería establecerse? ¿Qué prioridades deberían tenerse en este tipo de situaciones? Fíjense que aquí en el Perú, por ejemplo, salió una noticia de que un médico de 28 años tuvo que decidir a quién salvar en una situación en el hospital Gaviati. Había solamente una cama disponible y había 2 personas que necesitaban la cama. Una era un señor de unos 54 años, padre de familia, una persona aparentemente normal, una persona de bien, y que era obeso. Por otro lado estaba un delincuente joven que estaba en la cárcel por varios delitos, pero que tenía mejor estado de salud. Y entonces el dilema era, ¿a quién salvamos? ¿No? Y así han habido otra serie de dramas en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacer para establecer prioridades? Se ha hablado en algunos casos del valor social, ¿no? Se ha dicho lo que debería hacerse aquí es fijarnos en el valor social. Y bien, puede parecer un criterio justo, pero la pregunta es, ¿cómo calcular el valor social? ¿Cómo determinar el valor social? ¿Quién vale más? ¿Quién vale más? ¿Quién valdría más, por ejemplo? ¿La vida de una alumna de la UNIFE o la vida de un profesor de la UNIFE que ya tiene cierta edad? ¿Cómo medir exactamente el valor social? ¿Qué cosa es el valor social? ¿Qué tiene mayor valor social? ¿La vida de un cantante de música criolla o la vida de un congresista, si tuviéramos que escoger entre los dos? Entonces, otro criterio podría ser los años, ¿no? Y es un criterio que se ha comentado y es más, hasta ha sido oficial en algún momento en algunas partes. En Italia en un momento hicieron un pronunciamiento sobre el tema. ¿Deben ser los años un criterio? Es un criterio que sí tiene la ventaja de la precisión, tiene la ventaja de la objetividad matemática. ¿Tienes tantos años? No, para ti no. No tienes tantos años, de repente para ti sí. Los expertos médicos del Colegio Italiano de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Cuidados Intensivos plantearon en un informe establecer límites de edad. Entonces, un triaje establecido en función de la edad. Pero la pregunta es, ¿no es eso una discriminación? ¿Vivir más tiempo es un castigo?
Y fíjese que es bien curioso, porque el coronavirus, una de las cosas más indignantes, entre comillas, del coronavirus, es que atenta contra los mayores, contra los más ancianos. Y decimos, qué barbaridad, qué abuso. Y sin embargo, cuando las personas tienen que decir, hay muchos que dicen, primero que mueran los ancianos. O sea, esa perversa selección del coronavirus, terminamos repitiéndola muchas personas. Así que ahí tenemos otro problema. Otro criterio que se plantea es, bueno, al que llegó primero, atender primero al que llegó primero. Podría ser un buen criterio que también es objetivo, y es una gran ventaja, es muy objetivo. Pero también de alguna manera sería esquivar nuestra responsabilidad, porque dejamos a quien llegue primero para saber a quién salvamos. Es un criterio muy pragmático, en donde el mejor derecho lo tendría el primero que llega a decir, apá, me salvo. Además de esto, es discriminatorio. ¿Por qué? Porque si yo vivo en la ciudad, tengo mayores posibilidades de acceso que si vivo, por ejemplo, en el campo o si vivo en un cerro. Entonces también podría ser una forma de discriminación. Así que el asunto no es tan sencillo. Hay quienes dicen entonces, no, hay que recurrir a criterios de calidad. Muy bien, puede ser criterios de calidad de vida. Es una frase muy bonita, pero ¿qué significa calidad de vida? ¿Qué es exactamente calidad de vida? Es un concepto muy ambiguo. Además, que con ese criterio terminaríamos discriminando a quienes padecieren de alguna enfermedad o dolencia de la que no son culpables, ¿no? Entonces yo de repente sufro una enfermedad, ¿no? Vamos, tengo cáncer, me voy a morir en 5 años, uy, mala suerte, piña, pues. O sea que encima de tener la enfermedad, pues estoy en la lista de los que no deben vivir o no merecen vivir. Entonces, no es tan sencillo el asunto. Se piensa como factor la justicia social, aplicar criterios de justicia social, ¿no? Es otra posición que se plantea sobre el tema, que suena bastante bien el tema de la justicia social. Decir que habría que salvar a un ciudadano honesto antes que un criminal puede parecer una buena idea. En el caso que les he relatado de aquí del Perú, uno puede pensar, pero qué barbaridad, ¿cómo es que han salvado a un delincuente y no a un pobre señor solamente porque tenía sus kilos de más? Puede ser, pero también aquí hay otro problema. Hay muchas personas que están en la cárcel, pero son inocentes. Como también hay muchas personas que están en libertad y que son tremendos ladrones. Entonces, es un criterio que también puede ser muy relativo. Se ha planteado entonces dejarlo al azar. Fíjense que en algún momento de la pandemia, en México, se dijo que si hubieran 2 pacientes en las mismas condiciones, bueno, entonces se deja todo al azar. Después se dejó sin efecto la norma, ¿ya? Pero llegó un momento de decirse así, al azar. Pero no solamente decía al azar, decía que se lanzaba una moneda. O sea que de una moneda dependían si salvaban a A o a B. Puede parecer un criterio que no es objetivo, pero es bastante práctico. Y las pandemias nos hacen muy pragmáticos. Sin embargo, el problema con este criterio es que significaría renunciar a nuestra capacidad racional para resolver estos dilemas. Y como seres humanos no nos podemos escapar, no podemos huir. No podemos dejar a la suerte decisiones que pues, deben ser muy bien pensadas, por más difíciles que sean, y precisamente por eso. Entonces, no podemos abdicar a nuestra racionalidad. Sería una forma también muy fácil de lavarse las manos. Si dijéramos, salvemos, este es otro criterio, ¿no? Salvemos a los que se contagiaron sin culpa alguna antes que los que se rieron de la enfermedad y se descuidaron. Claro, es que uno piensa, ¿no? En ese tipo que se subió al Metropolitano y empezó a escupir en las barandas, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, si este se contagia, que se muere, entonces, que no lo salve. Pero tampoco sería un criterio adecuado. Se supone que, pues, aún con una sociedad puede haber personas que, pues, pueden ser calificadas, la palabra exacta aquí, imbéciles. El Estado no puede caer en esos niveles de irracionalidad. Entonces, tratando de pensar de la mejor manera las cosas, una cuestión que queda clara es que la decisión en estos casos no es meramente clínica, es una decisión médica, pero también ética y también jurídica. Tiene todos esos componentes. Quizás el criterio debería ser salvar a las personas en función de la necesidad médica que tenga cada una en ese momento. Pues al fin y al cabo el médico no es un administrador de justicia, por supuesto, sino que su deber es curar, su deber es salvar vidas. Aplicando un criterio médico objetivo sin afectar a factores sociales, personales o históricos de cada sujeto. Claro que esto no nos libra del problema de qué hacemos si hay 2 personas que están en la misma situación. El otro aspecto con el que hay que tener cuidado es que el criterio no puede aplicarse a rajatabla. Pues de ser así, una paciente con pocas probabilidades de supervivencia que esté en UCI, habría que quitarle ventilador si es que llega un paciente nuevo que también esté en estado crítico, pero con mayores posibilidades. El asunto demanda también una mirada bioética porque
tenemos que enfrentar estos problemas desde una perspectiva interdisciplinaria. No basta la opinión del médico o la opinión que pueda dar el director del hospital. Aquí es muy importante también la labor que pueden cumplir los comités de ética, que dicho sea de paso aquí en el Perú no los hemos visto mucho, no ha sonado mucho que digamos en estos tiempos. Pero bien, otro problema es el de aquellas personas que se han ido sin poder decir adiós. Y cuando hablamos de adiós, un adiós implica dos personas, el que se va y el que se queda. Cuando a eso decimos adiós y somos dos. Y entonces hay ya miles de personas que han muerto sin poder despedirse de sus seres queridos. Puede ser que de ahí tuvieron por ahí la suerte de conseguir un celular o conseguir un iPad para comunicarse. Bueno, peor es nada, pero tampoco es lo mejor. Y entonces hay personas que se han muerto así. Y ustedes deben haber leído la situación en la que está una persona que está internada, ¿no? Sobre todo si está en cuidados intensivos, los casos más graves, la forma como están las personas. Encima de estar con los padecimientos, con los dolores, con el sentimiento de frustración y rabia, encima las personas se quedan solas y no tienen una cara que mirar, ni siquiera la de los médicos o enfermeras que también tienen que andar tapados. Y entonces hay personas que se van así en la más absoluta soledad. Y por supuesto también la familia que no puede despedirse. También es otro drama. ¿Cuántas personas hay que están escuchando esto que no han podido despedirse como hubieran querido un familiar? Si ya es difícil decir adiós al ser querido que se muere, pues peor todavía es ni siquiera poder decir una palabra, ni siquiera estar a su lado. Entonces, aquí vale citar al profesor Vicente Belver, él es profesor español, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, que dice, a propósito del derecho que tiene una persona antes de morir a la asistencia familiar y religiosa, que no se trata de poner en riesgo la vida de nadie, no se trata de eso, pero tampoco de liquidar derechos en una situación de excepción. Puede ser que se restrinjan o limiten derechos, pero no eliminarlos como ocurre en este caso. Y ahí tenemos un tema al que no se le ha prestado la debida atención. Las personas necesitan, siquiera ante la imposibilidad de encontrar una cura, el poder tener la ocasión de despedirse. El Comité de Bioética de España ha hecho una declaración sobre el derecho y el deber de facilitar el acompañamiento y asistencia espiritual a los pacientes con COVID-19 al final de sus vidas. Y entonces, ustedes pueden verlo, dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, señalan que el aislamiento le añade al paciente un factor de desconcierto y de desgarro, ¿no? Al alejarlo de su familia. Y pues hay una privación que hace mucho más lacerante el dolor que pueda sentir. Y entonces miles han fallecido sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos, así como sin contar con apoyo espiritual o religioso, conforme a sus convicciones y creencias. Y así no sea religiosa la persona, ¿no? Siempre se necesita en esas circunstancias un apoyo moral. Entonces es imperativo tomar medidas muy estrictas para evitar el contagio, sin ninguna duda. Pero también deberíamos reflexionar sobre el modo de facilitar un entorno más compasivo. ¿Es un esfuerzo? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero es un esfuerzo necesario, es un acto superior de humanización. El acompañamiento y el apoyo son derechos que tienen las personas, debiendo procurarse que su justificada limitación no se convierta en absoluta privación. Y en ese sentido, pues hay iniciativas que de alguna manera han contribuido a paliar en algo esta carencia. Por ejemplo, hemos hablado de los iPads, pero por ejemplo también el hecho que diarios como The New York Times en Estados Unidos o El Comercio aquí publiquen obituarios, ¿no? Con los nombres de los fallecidos, ya es algo por lo menos para la familia. De alguna manera sentir que se despide ese ser querido, que no se va a escondidas, a oscuras literalmente, sino que de alguna manera puede haber un reconocimiento, entre otras cosas, que de repente las que deberíamos trabajar y pensar pensando en esta carencia. También es cierto, como señala aquí un grupo de alumnas, que pues uno de los problemas que hay es el dilema que tienen las víctimas colaterales, porque el coronavirus no afecta no solamente a las personas que sufren enfermedad,
también afecta a la familia, por supuesto, con toda la carga emocional, económica y social que pueda significar. Pero indirectamente también afecta a otras personas. Fíjense ustedes que hay un fenómeno, se podría llamar una especie de covidización de los servicios en los hospitales. Entonces, las atenciones están centradas en las personas que tienen problemas de coronavirus. Y hay personas que tienen otros problemas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen que hacerse diálisis que no se están haciendo, que tienen que ir a una cita médica con el cardiólogo y no están yendo a su cita, que tienen que hacerse exámenes, que tienen que hacerse terapias y no están yendo. Y por eso es que hay tantos muertos. Oficialmente ya sabemos cuáles son las cifras. Sin embargo, pues se estima que las cifras pueden ser más. Y de hecho, por lo menos se habla de unas 20.000 personas. Y por eso es que tenemos tantas personas que escuchamos cerca a nosotros o más o menos cerca que se están muriendo. No es casualidad. No es casualidad que uno entra a sus redes sociales y encuentra que se murió tal persona, se murió tal otra, tal persona está grave, tal persona está delicada. No es casualidad. Entonces, es un problema ahí bastante serio. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay una cifra de 13.000 muertos de más que tenemos en estos momentos que no se sabe que se han muerto. Claro, se asume que varios de ellos son personas que han muerto de coronavirus, pero que no aparecen en las cifras oficiales. Personas que han muerto en sus casas, por ejemplo. Correcto. Pero hay otro gran número de personas que pues han fallecido y que no aparecen en ninguna lista porque murieron de otro problema de salud. Murieron por falta de atención, murieron porque no pudieron llamar a un médico, murieron porque no quisieron ir a un hospital o a una clínica para no contagiarse. Hace poco en las noticias veíamos información de niños, ¿no? Niños recién nacidos que morían porque no tenían oxígeno, porque todo el oxígeno está con las personas que tienen coronavirus. Es una situación terrible, pero eso es lo que está pasando. Entonces es importante tomar conciencia de lo que son las cosas. Y pues ver que las víctimas son mucho más de lo que parecen. Y tener presente que hay otros enfermos aparte de los que están sufriendo el coronavirus. Y tener presente también que después de que se vaya el coronavirus, no se van a acabar los problemas médicos. No, porque ahora los que están muriendo son las personas que tienen coronavirus, sí, pero después se van a morir aquellos que no tuvieron la atención que necesitaban durante todos estos meses. Y ya se están muriendo. Y ese es un problema que no se puede dejar de lado. Se nos fue, creo, el PPT, ¿no? ¿Pueden confirmar que no sea una presentación? ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Está? Sí, salió el PPT, habría que volver a cargarlo. A ver si lo pongo aquí ahorita otra vez rapidito lo ponemos aquí. Entonces, fíjense, en este punto es importante tener presente que, repito, no se puede covidizar los servicios de salud. No puede ser que toda la atención esté centrada solamente en este tema. Hay otros temas también que nos deben preocupar, que nos deben interesar. Otros problemas de salud que afectan a personas de distintas edades. Personas que tienen distintas dolencias, distintas situaciones que pues ameritan una atención por parte del Estado y por parte del sector privado. Y aquí, por supuesto, también el tema de la solidaridad es un valor que hoy en día pues anda algo afectado, ¿no? Hay mucha insensibilidad en el sector público, también en el sector privado, también hay insensibilidad. El tema de las clínicas, claro, no es para expropiarlas, porque legalmente eso sería ilegal, pero sí, aquí se requiere un compromiso, ¿no? Y hay una llamada de atención que creo que responde a un sentir popular respecto a esta situación. Vamos a ver si aquí puedo entrar al archivo que se nos escapó un ratito. A ver si lo podemos ubicar por aquí. A ver, sí, aquí lo estamos cargando nuevamente. Y a ver. Bueno, mientras regresa el archivo. Se habla en estos tiempos de una vuelta a la normalidad, ¿no? Y ya la gente cree que estamos viendo la normalidad, y se acabó la cuarentena y todo el mundo va a salir alegre mañana muy contento. Mucho cuidado con eso, tenemos que ser responsables. Realmente es ridículo, es absurdo, es tonto que haya habido tanta gente en los centros comerciales la semana pasada. Esto no se ha acabado.
Lo que pasa es que la economía ya no da más. En Lima se han perdido la mitad de los empleos. La proyección del Producto Bruto Interno es de menos 12. Teníamos una predicción que era de más 2, ahora es de menos 12. La pobreza va a aumentar a un 27%. Y sin embargo, seguimos exponiéndonos, ¿no? Sin ser conscientes de la situación. Y entonces, está bien, hablamos de volver a la normalidad, pero la pregunta es, ¿cuál es esa normalidad? Nuestra normalidad, ¿cuál era? Nuestra normalidad era una normalidad de informalidad, de corrupción, de insensibilidad. ¿Es esa normalidad a la que queremos volver? Entonces tenemos que pensar en una nueva normalidad para regresar a ella, para que justifique el querer volver para lo bueno, no para lo malo. Entonces tenemos que pensar en una nueva normalidad, tanto en lo colectivo, es decir, pues cambiar nosotros y bien ese orden en el que vivimos. Si no, de nada va a valer pasado por todo esto. De nada absolutamente. El orden que teníamos es un tremendo desorden y que esa normalidad es el principal problema ético, que pese a que nos hemos acostumbrado a aceptarla y convivir con ella, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir entre la miseria, en la miseria del desprecio, de la discriminación, ya sea por la raza, ya sea por la condición económica, por lo que sea, ¿no? Y entonces, quizás habría que leer a la historiadora Carmen McEvoy, que dice que nos estamos acercando en realidad muy tristes a celebrar los 200 años de nuestra independencia. Muy tristes. Llorando a muchos enfermos. Pero dice ella, tal vez ese dolor nos puede llevar a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad. Y luego de que la plaga haya pasado, que estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y sobre todo amados. Es a ello lo que tenemos que aspirar para que tantas muertes, tantas privaciones tengan algún sentido. Y en esto es importante hablarles a los jóvenes. Hemos descubierto la necesidad de tener presente que somos relacionales y la necesidad de preservar de no caer ni en la desidia, ni en el desinterés, ni en la apatía que tanto daño hace. Y si bien las generaciones anteriores no hicimos las cosas como debiéramos, los jóvenes tienen ahí una gran responsabilidad. Tendrán esta experiencia para acordarse de ella toda su vida y aplicar las lecciones que nos puede haber dejado para tener una sociedad que en verdad sea más justa. Porque en todo esto hay muchas víctimas. Hay pacientes, entonces, pues, en los cuales la justicia no existe tampoco. Y el valor de la vida, pues, se encuentra afectado. Y algunos aspectos sociales que quiero mencionar brevemente en esta presentación. En primer lugar, algo que hemos visto es que se ha puesto en evidencia la discriminación. Unos tenían para estar cómodamente en su casa pidiendo por delivery lo que necesitaban, otros tenían que quedarse en su casa, muriéndose de hambre. De repente ponían una bandera blanca en la ventana hasta que ya no pudieron más y tuvieron que salir a las calles. Y entonces, es cierto, hay gente que ha salido a la calle sin deber haber salido. Hay gente que ha salido porque le llegó el asunto o por ignorancia, pero también hay gente que lo ha hecho por necesidad. Y eso es algo que hay que comprenderlo y no juzgar así nomás a las personas. Por otro lado, la pérdida de empleo, ya lo comenté, pero estando en una universidad de la mujer como es la UNIFE, quienes han perdido más empleo son las mujeres. Son las mujeres quienes han perdido más empleo. Y entonces ahí hay otra cosa en la cual pensar. No es solamente la violencia, es otro tipo de discriminación también. Además de esto, bueno, hay un problema, por supuesto, que lo menciono brevemente porque ya todos lo sabemos, el tema educativo. Se ha hecho un gran esfuerzo con las clases virtuales y eso hay que reconocerlo. Pero igual, las clases virtuales no han llegado a todos. Y si de repente, pues, pensamos en una proyección de 100 a la que debemos llegar, habremos llegado con las clases virtuales a un 60%, por lo menos, de lo que debemos hacer. Entonces, hay una deficiencia.
Hay una deficiencia, repito, no está mal, se ha hecho el mayor esfuerzo. El Perú ha sido uno de los países que más rápidamente creó de la nada casi un sistema educativo virtual. Pero igual, por supuesto, hay cosas que subsanar. Pero aquí viene otro problema. Como los chicos, niños sobre todo, tienen que quedarse en su casa todo el año por razones de seguridad sanitaria, y eso es entendible, ¿quiénes son los que se van a sacrificar para acompañar a ese hijo para que haga su tarea? ¿Los papás o las mamás? Por lo general, las mamás. Entonces, hay muchas mujeres que están perdiendo sus empleos, los van a tener que dejar o los han dejado ya, porque ellas tienen que atender a los hijos que se quedan en casa. Y eso también es discriminación, porque tiene que ser la mamá, puede ser también el papá. Pero entonces ahí afloran también otros problemas que tenemos como sociedad que todavía no hemos resuelto. Y hay muchos problemas que no es que lo haya traído el coronavirus, sino que el coronavirus lo ha dejado descubierto. Y por eso, en medio de la crisis y la desazón, estas circunstancias también una oportunidad. La pandemia ha mostrado, como dice el filósofo Edgar Morin, dice que la humanidad es un único continente y que estamos todos ligados unos a otros. Nunca como en este momento, aislado, lejos de los afectos, de los amigos, etc., nos hemos sentido tan unidos, unidos en la vulnerabilidad. Y es tiempo también de entrega, de sacrificio, y aquí vale la pena recordar a aquel sacerdote italiano que se enfermó de coronavirus, necesitaba una cama en UCI, los vecinos consiguieron una cama con su ventilador, pero él finalmente renunció a ella, se sacrificó para que se salvara otra persona. Y es un testimonio, ¿no? Es uno de los héroes silenciosos de nuestro tiempo, como tantos otros que hay. Mientras tanto, por supuesto, hay también aquí situaciones del otro lado, situaciones de abuso. Pero por eso, como decían un grupo de alumnas en clase, es importante pensar en una filosofía del otro. No somos seres aislados. Vivimos en sociedad, somos existencia y somos coexistencia. Y esto significa un compromiso. Por supuesto que en esto también hay actitudes que pueden ser entre lo despreciable y lo anecdótico, ¿no? Donde también se cosifica a alguna persona a los fallecidos y se puede utilizar en forma política o de otras maneras, como por ejemplo el hecho que un país cuente a sus muertos como casos recuperados para que le vaya mejor con las cifras. Y dando como explicación, no, es que yo lo cuento como caso recuperado porque no es fuente de contagio. En verdad es bien sintomático, ¿no? Considerar que ya se murió es un caso recuperado es absurdo, es absurdo. Pero así, por ejemplo, se ha venido haciendo en Chile a la hora de contar cuántos muertos había y cuántos recuperados. Es absurdo también que ocurra que en medio del dolor, de la muerte y la enfermedad, se equivoquen pues, y entreguen cadáveres de otras personas a una familia, ¿no? Esto revela una falta de organización, falta de sensibilidad, falta de varias cosas. Pero hay mucho por hacer, sí, claro. Y la pandemia, y aquí ya voy terminando, es una oportunidad, en medio de todo también, una oportunidad para volver a nosotros mismos, para pensar, para reflexionar, para rezar si somos creyentes. Y si no lo somos, igual es una oportunidad para pensar, para tener presente cuál es el sentido de la existencia, tener presente en aquellas cosas valiosas que hoy día echamos de menos y que quisiéramos tener ya. Darnos cuenta que lo importante no está en las posesiones que tienes, sino en los seres queridos con los que puedes estar. La posibilidad de disfrutar algo tan sencillo, pero tan bonito como tomarse un café, salir a la calle, caminar, andar con el ser querido, siquiera una cuadra, en fin, y por supuesto, abrazarnos. Entonces, pues, recojo aquí una idea también de otro grupo de mis alumnas que decían que esta es una oportunidad para resaltar la importancia de fomentar y reforzar en la familia los valores éticos, desarrollando en los hogares algunos de los principios de la ética personalista, como el valor fundamental de la vida humana, el respeto a la dignidad, la protección de la salud, la responsabilidad, la solidaridad, la precaución, que es tan importante ahora que la gente empieza a salir a la calle. Y por último, con la pandemia, todos de una u otra manera perdimos nuestra manera de estar en el mundo hasta ese entonces. Lo importante ahora no está en volver, sin embargo, a esa misma forma de estar, sino más bien en repensar nuestra manera de ser para construir un nuevo nosotros.
Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ronald Cárdenas Krentz por su exposición. Seguidamente damos paso a la magíster Olga María Castro, quien va a exponer el tema Los adultos mayores en tiempos de emergencia sanitaria. Buenas tardes, no sé si me escucha. Parece que se fue el audio. Te escuchamos, Olguita, perfecto. Levantar tu ¿Sí? PPT, entonces. Sí, falta presentar tu PPT. Primero que nada quería agradecerles a todas y todos los que están presentes en este webinar y por supuesto agradecer al doctor Ronald Cárdenas sus maravillosas y buenas consejos y sobre todo esta mirada diferente de la humanidad. Hoy día a mí me toca presentar o hacer una crítica al último decreto legislativo desde una mirada mucho más material, si queremos, muy diferente a la mirada que ha tenido el doctor Ronald, que, digamos, y repito, es desde un aspecto mucho más humano. Resulta ser que cuando hablamos de derecho, hablamos de términos mucho más materiales, ¿no? Entonces, comencemos esta tarde, esta media hora que tengo, hablando del Decreto Supremo 116 PSM y la cuarentena focalizada. Olga, vemos tu PPT de fondo, pero no te escuchamos. ¿Cómo plantear de entrada ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, comienzo. ¿Desde qué momento no se escucha? Empezamos. ¿Ahí me escucha? ¿Ya? Sí. Ok. Decía que a mí me toca trabajar o conversar sobre el decreto supremo último, el 116-2020 PCM, el artículo 2, numeral 2.1. Y también decía que me toca trabajar o conversar con ustedes algo mucho más material que lo que ha disertado el doctor Cárdenas, como siempre, con tanta humanidad y con un enfoque tan emotivo, digamos, y tan ligado al ser humano. En este caso es diferente, ligado al ser humano, pero desde una mirada totalmente realista de qué pasa con este decreto supremo 116-2020, criticado por unos, aceptado por otros, donde se ha focalizado la pandemia, perdón, se ha focalizado la cuarentena respecto del adulto mayor, que es lo que nos convoca ahora, también de los menores de 14 años, pero hablaremos ahora del adulto mayor. Y una primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si este decreto supremo afecta la autonomía de la voluntad del adulto mayor y si es discriminatorio. O sea, ¿afecta la voluntad del adulto mayor? ¿Qué pasa con aquel adulto mayor que tiene más de 65 años, pero que se encuentra en total sano, en totalmente activo y desea, por su autonomía propia, desea salir, y no está enfermo? La otra pregunta es si este trato diferenciado entre los mismos adultos mayores, o sea, sus pares, constituiría un elemento discriminatorio. Y aún más allá, si es discriminatorio respecto a toda la sociedad, donde se está aplicando, caso peruano, ¿no? Pero antes de eso debemos entrar a dos conceptos básicos cuando hablamos de adultos mayores. Tenemos que hablar de la vejez y el envejecimiento. ¿Y por qué es importante entrar a estos dos conceptos básicos? Primero, porque la vejez se asocia a la denominación persona adulta mayor y se hace referencia con ello
a aquella persona que se encuentra en una etapa posterior a la adultez. Es un valor numérico específico. Este valor numérico específico se va a determinar el momento en que llega esta persona a su edad. En promedio, en la región se estima que es entre los 60 o 65 años, depende de la normatividad propia de cada país. Entonces se señala que el factor edad va a conducir a esta etapa específica, simplemente es un criterio numérico. Sin embargo, el envejecimiento nos va a llevar a un criterio diferente. Nos dice diferentes posturas, pero que al final todas coincidentes, que el envejecimiento es un proceso lineal en el interior del ciclo vital, pero con matices a nivel social y a nivel individual. No es tan frío como hablar de envejecer igual a adulto mayor. Acá no. Acá hay un componente adicional, o dos diría yo, los matices a nivel social y a nivel individual. ¿Todos envejecemos igual? No. Es una experiencia heterogénea, como dice Ramos Bonilla, ya que existen múltiples factores que determinan entre ellos la clase social, el nivel educativo, cultural, género o salud. Yo no estoy muy de acuerdo con este término de la clase social, pero bueno, respeto a Ramos Bonilla, creo que eso es un término que ya no se usa mucho, se habla de nivel sociocultural, pero la cita es de él, ¿no? Entonces, esta es una experiencia heterogénea. Todos no vamos a envejecer iguales. Si bien vamos a llegar a la misma edad, o sea, a la vejez, adulto mayor, como hoy se llama, en nuestro país 60 años, pero todos no vamos a tener el proceso de envejecimiento igual. Habrán personas de más de 70 años que están totalmente activos, de repente trabajando en la docencia universitaria, pertenecen a directorios de empresas, mujeres muy activas, que pertenecen a diferentes comisiones, ONGs, y sin embargo habrán otros y otras de 60 años que no tienen la actividad y más bien están, digamos, su vida no la han centrado en no salir de casa, en no desempeñar ninguna actividad, o sus mismas capacidades se han limitado por diferentes razones, incluyendo razones emocionales. O sea, estas mismas personas sienten que ya no tienen cabida en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, vamos a hablar de un proceso lineal, sí. Se ha llegado a determinada edad en el ciclo vital, pero hay matices a nivel social y a nivel individual que lo hacen diferente entre una persona y otra. Por eso se habla de una experiencia heterogénea. Y entonces esto nos lleva, a propósito de ese decreto supremo en que limita hay la cuarentena forzada o focalizada a las personas mayores de 65 años, cuando la edad, en nuestro caso, repito, el adulto mayor en el Perú es a los 60 años. Y ahí viene un concepto interesante. ¿Somos autónomos como personas? Sí, sí lo somos. La autonomía es la capacidad de decidir y el paternalismo no lo respeta. Y aquí hablamos, cuando introducimos este concepto de paternalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Intervenciones paternalistas pueden ser tanto interpersonales como legales. Se podría pensar que este decreto supremo en cuestión es una norma paternalista. Una de los conceptos que están alrededor de este paternalismo es que se distingue no por la naturaleza de los actos, sino porque cómo se justifica esa intervención. En el Perú se está justificando por un tema de salud. Supone una interferencia con las acciones o saber de las personas y contra su propia voluntad, con el propósito de hacerles un bien. Diríamos que este decreto supremo, que no deja la autonomía de los adultos mayores salir o no salir, es hacerles un bien. O sea, ¿qué pasa con aquel adulto mayor que desea por ejemplo, ir a visitar a sus nietos? Estamos pensando, la norma tiene el propósito, o se justifica la norma en hacerles un bien, en que salir podría afectar su salud.
y no respetar su voluntad. ¿Qué pasa con aquel adulto que se ha hecho la prueba y sale negativa? Que no tiene ningún síntoma, claro, diríamos puede ser asintomático. También podría haber esa característica. O un estado paternalista involucra un juicio de valor acerca de la capacidad de decidir del adulto mayor. Es que se está afectando su capacidad de decisión, se está afectando su autonomía, no se respeta su autonomía, su capacidad de decidir. Pero junto a este tema de autonomía tendríamos que empezar a pensar en que no solo se trata de derechos, también de responsabilidades. Aquella persona autónoma, en el caso y en el contexto de la reunión de hoy, adultos mayores, desde la perspectiva de derechos humanos, tienen derecho a vivir tan bien y tanto como les sea posible, como todos los seres humanos, pero tienen una responsabilidad también, cuidar de la propia salud y del envejecimiento, hacer un envejecimiento responsable y cuidar su propia salud. No se trata de aquel adulto mayor que quiere ir a ver a sus nietos, pero en ese momento presenta síntomas, aunque no sean de coronavirus, pero parecería, le duele la garganta, tiene algunos síntomas extraños a su quehacer diario, entonces sería responsable salir. También hay otro cuestionamiento que se le hace a la norma. ¿Es discriminativa? Es una interrogante. El artículo 2 de la Constitución peruana nos dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole. Y yo personalmente creo que esta situación y este decreto legislativo estaría incurso entre los derechos afectados por una aparente discriminación, digo aparente porque todavía no concluimos, de cualquier otra índole, ¿no? Nadie puede ser discriminado, pues acá no hay por motivos de salud ni por motivos de cuidado de salud, que sería el caso, ¿no? De prevención. Dice origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces podríamos encuadrarlo perfectamente bien entre la prevención de salud o la salud. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación objetiva y razonable, la que a su vez debe apreciarse y justificarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada. ¿Qué decir con esto? Una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación objetiva y razonable, la que a su vez debe apreciarse y justificarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada. Y acá podríamos entonces pensar que si la finalidad de la norma es que no haya contagios, no solo entre los pares, adultos mayores, sino en general en la sociedad, podría justificarse esta finalidad de la cuarentena focalizada en los mayores de 65 años. Sería válida esta medida examinada, pero un nuevo cuestionamiento aparece. O digamos, está dentro de los cuestionamientos ya hechos, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre la persona de 60 a 65 años, los adultos mayores, y los de 65 en adelante? Cuando todos son adultos mayores, de acuerdo a nuestra norma, a partir de los 60, y tan vulnerables uno como otro dependiendo de sus condiciones de salud. Pueden haber adultos mayores que tienen un perfecto estado, su cuerpo, su salud está muy bien, su sistema inmunológico está muy bien, y pueden haber personas o adultos mayores de 70 años que sucede al revés, que no tienen, por ejemplo, su sistema inmunológico no está bien, no está adecuado para enfrentar esta pandemia, pero también podría suceder al revés. El otro principio importante a tener en cuenta es el principio de proporcionalidad. Las estudiantes saben, quienes ya llevaron el curso de Derecho Constitucional, quienes ya llevaron el curso de Familia, que se aplica mucho ahora a este principio de proporcionalidad,
que en determinadas circunstancias y en forma excepcional, ciertas medidas de fuerza estarían justificadas como un mal menor, si es que están dirigidas y orientadas a proteger derechos y bienes jurídicos de mayor relevancia constitucional. ¿Cuál sería el derecho que protege la norma, la salud? ¿Y qué bienes? La realidad social reflejada en la salud de los ciudadanos, esta realidad social invadida por la pandemia. Entonces, estaría justificada esta medida de restricción a la libertad del grupo de personas adultas mayores de 65 años y que sigan confinados en su casa por un mal mayor, pregunto, que sería, por un mal mayor que sería, ¿cuál? La salud de los ciudadanos. Perdón, por un mal menor que sería el confinamiento y lo mayor sería la salud de los ciudadanos. Entonces, este principio de proporcionalidad lo tuvieron en cuenta al momento de trabajar la norma. Sería importante cuestionarnos, ¿no? Porque si realmente se tuvo presente, ¿por qué la distinción? ¿Qué pasa con la ley 28803, que es la del adulto mayor? Y no hace distinción, dice, entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad. No discrimina en ninguno. Se habla de los 60 a 65 años, no, se habla de los 60 a más años de edad. Lo cual implica que todos son pares para hablar de adultos mayores. Pero ¿qué pasa con el decreto 16-2020, numeral 2, artículo 2, numeral 2.1? Entrando en el tema de la pandemia, todos sabemos que el 15 de marzo se da el decreto supremo y se declara el estado de emergencia nacional y la inmovilización social. Sobre el estado de emergencia no conversaremos, ya sabemos que está previsto en la Constitución y no es motivo de esta charla, ya se habló en charlas anteriores, y el tema de inmovilización social implica pues este tema de cuarentena, ¿no? Estas reglas de la cuarentena han ido cambiando en el transcurso de los meses. Al principio se dispuso inmovilización obligatoria en las noches y los domingos todo el día, luego los horarios se fueron cambiando, pero finalmente el 26 de junio del 2020 se da el decreto legislativo en cuestión y se declara la cuarentena focalizada para los adultos mayores de 65 años y, como ya decía, también para los menores de 14, que no es motivo de la reunión de hoy, ¿no? Perdón, la reunión virtual de hoy. Y dice, los niños, niñas y adolescentes, que no es el caso, así como las personas en grupo de riesgo, como los adultos mayores de 65 años, etcétera, y deberán continuar el aislamiento social obligatorio, cuarentena, con las excepciones señaladas en el presente decreto supremo. Cabe preguntarse, grupos de riesgo como los adultos mayores de 65 años. ¿Y quién determinó que el adulto mayor de 65 años tenía mayor riesgo que el de 60? Y cuando de repente vuelvo a dar el ejemplo, el sistema inmunológico del 60 no estuviera o no está mejor que el de una persona de 66. Entonces, acá sí empieza un tema importante, lo planteamos al inicio de la sesión y se señala o señalo en la diapositiva, si afecta a la autonomía y la voluntad del adulto mayor este decreto supremo, si estamos aún ante un paternalismo estatal, o sea, si estamos, volviendo a las diapositivas primeras, si es que el Estado está actuando como un padre, cuidando del adulto mayor sin tener en consideración otros aspectos como su derecho a la elección, a la decisión.
o es que acá tendríamos que tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, disculpe. O sea, tendríamos que tener en cuenta la salud, tanto de ellos, de sus pares y del entorno y de los ciudadanos, y la autonomía de la voluntad, cómo manejamos esta proporcionalidad. Acá hay que tomar en consideración un punto importante, que son los factores socioculturales que tenemos en el Perú. Ayer tuve que ir a un centro comercial, puedo decirlo, acá a una tienda, a un supermercado del Larcomar, y ¿cuál fue mi sorpresa? Había muchos jóvenes y adultos mayores. Primero, que el parque estaba casi lleno, relativamente bastante lleno, la gente sin mascarilla, habían comprado comida de un establecimiento que expende comida, por supuesto llevándosela, no podía entrar al restaurante, comiendo en el parque. Entonces, esos factores socioculturales que imperan, ya lo hemos visto además a través de la televisión, todo lo que viene ocurrido, haría que la autonomía de la voluntad, o sea, la decisión de salir del adulto mayor esté sobre la salud del grupo humano, que somos todos los ciudadanos, incluyendo a los adultos mayores, es que nuestros factores socioculturales son de tal naturaleza que hemos llegado a la madurez y que vamos a respetar todo el uso de mascarilla, como el distanciamiento social. Obviamente, el día de ayer no había distanciamiento social en la mayoría de los casos y todo era justificado. Cuando intervenía la Policía Nacional o la Fuerza Armada, pues todo era justificado. Todo se justificaba: quiero salir, estoy aburrido. Entonces, podríamos hablar de que en este caso la autonomía de la voluntad debería estar sobre la salud, o es que por el principio de proporcionalidad tendríamos que darle cabida al derecho a la salud sobre la autonomía del adulto mayor a decidir si entra en cuarentena o no entra, porque si hablamos de autonomía, pues el adulto mayor, sin importar edades, solo a partir de los 60 años, o sea, importando las edades de acuerdo a la ley del adulto mayor peruano, de 60 en adelante, debería decidir si entra en cuarentena o no. Debería ser una decisión personalísima, pero estamos en capacidad de hacerlo, ¿no? Excepciones hay, por supuesto, a los cuidados que ha indicado el gobierno y seguir todo el protocolo, pero la realidad nos está enseñando que no todos están dispuestos. Por otro lado, este trato discriminatorio, y ahí sí hay un serio cuestionamiento, a dos niveles. ¿Es objetivo y razonable un trato desigual entre los pares? Estamos hablando entre todos los adultos mayores. ¿Es justificable que si una ley me señala que el adulto mayor, o no señala, es aquel ciudadano que es mayor de 60 años o a partir de los 60 años, disculpe, es razonable y objetivo que el gobierno en esta norma se haya señalado la cuarentena obligatoria a partir de los 65 años? ¿Justifica el trato desigual? Por otro lado, ¿es discriminatoria la cuarentena obligatoria respecto a los demás ciudadanos, teniendo en cuenta el COVID-19 y la salud de los demás, siendo que los adultos mayores, digamos, son personas mucho más vulnerables para adquirir digamos, las posibilidades de adquirir el virus son mayores? Entonces yo creo que acá tendríamos que cuestionarlo el decreto supremo a dos niveles. ¿Discriminatorio entre los pares? Creo que sí. ¿Discriminatorio respecto a la salud de los demás? Ahí volvemos a un tema. ¿Qué pasa con los factores socioculturales peruanos?
que no los podemos olvidar. Incluyendo, yo agregaría la diapositiva, económicos también, ¿no? No podemos olvidar que hay gente que perdió su empleo, hay gente que no tiene realmente cómo adquirir a los medios necesarios para la comida, elementales, y tiene que salir. Entonces todo lo hemos visto, ¿no? Pero tiene que salir con responsabilidad. Sale con responsabilidad, vemos las noticias diariamente. Entonces, acá a ese nivel de discriminación, pues también vamos a tener que el test de proporcionalidad, ¿no? Claro, nadie tiene derecho a ser discriminado, pero ¿qué pasa con el derecho a la salud? Yo lo repito, el adulto mayor frente a sus pares. ¿Por qué el de 65 sí y el 60 no? ¿O es que tendríamos que haber hecho una norma no discriminatoria para todos igual, todos los adultos mayores igual? ¿O es que de repente se pudo pensar en algo diferente, como un certificado de salud, un tema un test de autoinmunidad? Claro, sé que ustedes me dirían, no todas las personas tendrían acceso a que se les tome la prueba de autoinmunidad y puedan salir sin riesgo, personas que realmente han desarrollado un excelente sistema inmunológico. En ese caso, pues, podrían salir, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona mayor de 66 años, con toda su con toda su documentación médica al día, con una prueba que arroja un excelente estado inmunológico, decide salir? La policía, las Fuerzas Armadas, una persona que tuviera riesgo ni de contagiarse, ni de contagiar a los demás, en principio. Entonces, ¿por qué la diferencia? Por otro lado, claro, también tenemos el resto de los ciudadanos, ¿no? También podríamos pensar que por qué un ciudadano de 66 años en las condiciones de salud óptima y con un documento que así lo certifique podría ser confinado o podría ser sujeto de una detención, que tenga que suceder en los casos en que se falta a la norma. Es interesante plantearnos esto porque indudablemente la norma ha causado un descontento respecto a los grupos de cuarentena obligatoria, focalizada. Entonces, acá pues habría que preguntarse entonces qué derecho debe, teniendo en cuenta los factores socioculturales y económicos, ¿qué derecho debe primar? ¿La salud? En cuanto a la discriminación, ¿la salud? ¿O es que por temas, decisiones personales debidamente refrendadas con certificados médicos, todo lo necesario, podría autorizar a aquellas personas que los cumplen y que tienen derecho también a recrearse, a salir? Sabemos que no solo es la física, sino también la psicológica, que ha causado grandes estragos a raíz de esta pandemia. Yo tengo una madre de más de 90 años, muy saludable, pero ya está cansada de la pandemia, no ve a sus nietos, no ve a sus hijos, ya se está sintiendo afectada. Entonces, ¿podríamos plantear las excepciones? Esa es la gran pregunta. Por otro lado, plantear excepciones haría que probablemente solo un grupo de la sociedad podría mostrar ciertos documentos médicos que permitieran saber a los demás que no es una persona en riesgo. Solo como un aporte importante, y creo yo que el gobierno lo debió tener en cuenta, el encuentro internacional último para el seguimiento de la Declaración de Brasilia y promoción de los derechos de las personas mayores ha señalado un nuevo criterio para la vejez, o sea, el criterio cronológico, recuerde,
ese criterio objetivo y dice, adultos mayores senior 85, adultos mayores frágiles de 85 y más. De acuerdo a esta nueva tabla, es que quizás el gobierno pudo pensar en focalizar el confinamiento o la cuarentena en personas de repente a partir del segundo grupo. Les dejo ahí la interrogante, no sin antes realmente para responderla tendríamos que siempre pensar en nuestros factores sociales, culturales y económicos. Y ahí quizás tendríamos que decir que estos factores influyen definitivamente en tomar decisiones acertadas, en la toma de decisiones acertadas, decisiones que estarían justificadas en la fragilidad que tenemos, estoy hablando en general, no porque todos seamos frágiles, en la fragilidad que tenemos para respetar las normas, en el desorden social, en aquellos valores del que hablaba el doctor Roral Cárdenas, esos valores que implican el respeto a lo establecido, estos valores que hoy en esta pandemia han salido a la luz, los valores y aquellos que no tienen valores. Esta pandemia ha servido, dicen muchos psicólogos, para sacar lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano. Y yo creo que en el caso nuestro en concreto, si bien han salido muchos valores de solidaridad, pero también hay un gran sector que olvidó el valor de la responsabilidad. En ese criterio, creo que el gobierno ha tenido que optar por una situación donde si aparentemente la norma es discriminativa, no respeta la autonomía de la voluntad del adulto mayor, siendo personas vulnerables tanto de contagiarse y si adquieren el virus, de contagiar, porque ellos tienen más posibilidades del contagio, pues está, digamos, defendiendo un bien jurídico, que es la salud en una realidad como la nuestra, o está cuidando un bien jurídico y sacrificando el tema de la decisión de salir, el tema de la posible discriminación. Sí, creo que esta sería la respuesta, así es que nuestro Estado está actuando paternalistamente o no. Lo que sí, digamos, pienso que respecto a los pares, adultos mayores todos a partir de 60 años, sí ha habido una discriminación que no la encontraría tan justificada, salvo que razones médicas que no nos las han dado, nos sirva de sustento para aceptar esta discriminación. De repente razones para incursionar en la actividad privada, ¿no? Podría ser, pero esto tampoco es razonable porque, decía yo al principio, muchas personas adultas mayores de 70 años son activos profesores universitarios en escuelas, pertenecen a muchas instituciones, entonces ¿por qué limitarlos al confinamiento o a la cuarentena focalizada? Cuando podrían decidir, yo no digo ir a enseñar, porque hoy día la universidad es un tema, ya por un año va a haber la educación virtual, pero el decidir determinadas actividades, ¿no? Entre las permitidas, obviamente. En esto, solo, digamos, me gustaría haber llegado a ustedes con estas reflexiones, digamos, y buscar de alguna manera en aquellos responsables de las normas un trabajo profundo, y no lo digo que no lo sea, pero una perspectiva mayor desde los derechos humanos fundamentales de las personas,
y por supuesto la proporcionalidad de la norma, ¿no? Repito, y creo que es la tercera vez que lo digo, que donde sí creo que hay un acto discriminatorio, y valdría la pena quizás entrevistar a algunos adultos, a un buen grupo de adultos mayores de diferentes sectores socioculturales, y ver cuánto se sienten discriminados entre sus pares. Con esto doy por finalizada mi intervención de hoy día. Quedamos con Gisela, que es la coordinadora del instituto, que nos hará las preguntas al respecto a partir del chat. Y bueno, antes de pasar al chat, sí quiero agradecerles muchísimo todos estos días de asistencia a estas conferencias virtuales, que han sido fruto del empeño desarrollado en el Instituto de Familia y con Gisela, la coordinadora, y el apoyo invalorable de Comunicaciones de Derecho a cargo de Juana, que sin ella pues no lograríamos una buena comunicación, porque confieso que todos somos nuevos en estas comunicaciones virtuales, que no han sido tan fáciles ni para dictar clases ni para estos webinar, ¿no? Pero realmente, finalmente esperamos todo el equipo, y el agradecimiento al decano por digamos, haber apoyado esta iniciativa de reflexión. Ha sido días de reflexión realmente, y esperamos que de acá se saquen buenas conclusiones y buenos artículos para que ustedes puedan escribir en revistas, vaya, a las alumnas en sus cursos, a los profesores, en la revista de Persona y Familia, y en fin, al público en sus intervenciones a través del chat. Muchas gracias. Dice, creo que te toca. Sí, muchísimas gracias, Olguita. Olguita, Sí, realmente ha sido un hermoso trabajo realizar este webinar. Y bueno, ojalá que haya muchos más para compartirlo siempre con la comunidad. A continuación estamos en la etapa o en la fase de las preguntas. Por favor, las personas que deseen hacer alguna pregunta lo pueden escribir en el chat. Yo se los voy a transmitir a nuestros expositores. O también, si es que desean utilizar el micrófono para hacer las preguntas de manera directa, también me pueden, por favor, solicitar la oportunidad de poder darle el pase. Aquí tenemos un botoncito que es para levantar la mano. Ustedes pueden utilizarlo para poder hacer su pregunta de manera directa a nuestros expositores. Yo tengo una pregunta que justamente me ha llegado a mi celular, que va dirigida al doctor Ronald Cárdenas, y dice así: el bien más preciado del ser humano es su vida y su salud, pero lamentablemente los entes privados para administrar salud han demostrado que no se han portado a la altura, cuando, lejos de ser empáticos y de entender que prestar servicios de salud más que un negocio debería ser un compromiso. En vista de esta dura realidad, se debería considerar que el Estado asuma la responsabilidad de la atención de salud al 100%, dotándola de un presupuesto que le permita ser uno de los sectores más fuertes, como sucede en otros países como Canadá, donde son los hospitales los que te brindan las asistencias mayores en salud, llámese emergencias, mientras que sus clínicas solo ven temas de baja complejidad, así como atenciones que no son urgencia. Por favor, doctor. Doctor Cárdenas, creo que tiene su micrófono apagado. No sé si por favor Gracias, le puede encender. sí. Gracias. Ahora sí. Agradezco la pregunta. La pregunta es interesante y es muy tentadora, porque uno puede pensar, bueno, la situación está así, las clínicas no han estado las circunstancias, entonces el Estado que las explote. Vamos por partes. Efectivamente, las clínicas, por lo menos la mayoría, no han actuado como debieran, no. Pero fíjense, pensar en una expropiación es muy peligroso. Para empezar, tenemos una falacia, que el Estado no tiene recursos. Miren, hay cifras oficiales que nos cuentan lo siguiente: el Estado, el gobierno, le dio a los hospitales 155 millones de soles para enfrentar el coronavirus.
el mismo gobierno le dio a los hospitales. ¿Cuánto han utilizado de esos millones? De 155 millones, solamente han usado 45 millones. Solo 45 millones. O sea, plata hay. Lo que no hay es capacidad de gestión. Y entonces, si el Estado no puede manejar sus propios recursos y desperdicias tanto dinero, ¿cómo encima va a asumir la conducción de las clínicas privadas? Además, jurídicamente, una expropiación supone todo un proceso que inclusive pasa por el Parlamento y que requiere una indemnización justa y preciada. La salida más sencilla está en la propia Ley General de Salud, que dice que en circunstancias de este tipo, el Estado puede asumir la administración de estas clínicas, si fuera el caso. Pero no por la vía de la expropiación, porque fíjense que es bien delicado. Porque si el Estado dice, bueno, entonces como hay tantos pacientes, entonces tomamos las clínicas del sector privado, mañana más tarde el Estado puede decir, las universidades públicas no tienen sistemas tecnológicos, no tienen sistemas de computación suficientes para hacer clases virtuales. Entonces vamos a expropiar también pues, toda el área de informática de la UNIFE, pues para que tengan clase alumnos de universidades nacionales que no tienen, y también de la Católica, también de la de Lima, también de la UPC. Eso no es. Yo creo que aquí ha habido una medida absolutamente demagógica. Lo que debe hacer el presidente es exigir a los responsables de manejar esos dineros que tienen el Estado, que lo hagan bien. Y en todo caso, convocar a personas fuera del gobierno que tengan mayor capacidad de manejo, si es que fuera necesario. En otros países se ha aplicado el sistema de que el Estado pueda administrar temporalmente estas clínicas. Esa, repito, en todo caso, sería la salida. Y no caer en medidas que son muy demagógicas, muy populistas, que de repente obedecen simplemente a una mala orientación legal del señor presidente de la República, que no dudo sus buenas intenciones. Pero a veces pues pasa que hay cuestiones de derecho que pues son muy específicas y en las que de repente pues no tiene una buena asesoría. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tengo Encantado. otra pregunta para la doctora Olga María. Dice, Sí. Olguita, para ti. Dice, las autoridades han autorizado a la población joven e infantil puedan pasear o transitar libremente por las calles, así como también ha autorizado que la población económica activa pueda trabajar. Sin embargo, estos permisos han ocasionado un gran impacto en la población vulnerable de personas que son adultas mayores, porque muchos de ellos llegan a los hospitales habiéndose contagiado por gente de su entorno, que salieron a las calles porque así lo permitió el Estado. ¿Usted lo ve así? ¿Comparte esta opinión? Y de ser así, ¿qué se puede hacer para revertir esto? Bueno, es de lo que conversábamos, interesante pregunta, ¿no? En realidad, ahí viene el tema de reflexión. En realidad también acá tenemos que hacer un ejercicio de ponderación, o sea, los niños están afectados emocionalmente, los menores de 14 años, y se les ha permitido la salida. Entiendo que con el acompañamiento y con la persona que viva en el hogar por 15 minutos. Sí, aparentemente por acá ha habido un tema de contagio, pero o sea, si ha habido situación de contagio es que ha habido un descuido en el cuidador del menor, ¿no? Porque si no, ¿cómo contagiarse si se guardó la distancia, si hubo todas las medidas que ha indicado el gobierno, como las mascarillas, tanto al niño como a la persona que cuida? Hay entonces esta famosa responsabilidad social, ¿no? Por otro lado, también es cierto que se implementa la actividad económica en algunos sectores y a partir de mañana es mucho más amplio, van a haber restaurantes y todo. ¿Cómo limitarla? Pues ahora sí solo, como se ha señalado, depende de cada quien y depende de la solidaridad con el del costado. Y volvemos al tema de valores que tanto ha señalado el doctor Cárdenas, ¿no? ¿Qué tan solidaria puedo ser con el que está a mi costado cruzando o caminando y yo
estoy sin mascarilla y no me interesa, les recuerdo lo que pasó ayer. O sea, no me interesa cómo en el parque sin mascarilla, en el parque Larcomar, y no me interesa. Entonces, ahí está el tema. Yo creo que ahora ya depende de quién. Y entonces, obviamente, tenemos que tomar en casa de entender el triple, incluyendo evitar. Pues no tendríamos, no, pero esto implica el uso de mascarilla. Hoy día escuchaba al ministro también que este virus puede entrar por digamos, en los ojos, las membranas de los ojos, entonces tendremos que estar cuidados con los lentes especiales. No queda otra, porque ya, digamos, el tema pasó de una prohibición a un tema de solidaridad en la salud. ¿Cuánto me cuido yo al regresar y si regreso a la casa donde tengo de adulto mayor, lo voy a contagiar si no me cuido? Por otro lado, ese adulto mayor tendrá que ser suficientemente responsable, y ahí viene el principio de autonomía. Vamos a hablar del adulto mayor que sí está permitido que salga entre los 60 y 65 años. Tiene que ser responsable. ¿Quiere salir? Bien. ¿Está autorizado? Sí, pero con cuidado. Con cuidado, respetando las normas sanitarias, porque si no, regresará a su casa, a donde vive, y habrá problemas de contagio. No sé si está satisfecha con la respuesta o quisiera que se amplíe más. Sí, efectivamente, que está clarísima, Olguita. Tenemos una última pregunta por el tema del tiempo, lo formula Sonia. Ella dice, ¿cómo hacer ahora para aquellos adultos mayores que son sustento de su propio hogar? Y como señaló la doctora Olga, están gozando de buena salud y se sienten plenos al estar activos trabajando. No sé si tú, Olguita, podrías responder. Claro, ahí volvemos al tema. No olvidemos que inicialmente no se autorizaba al ingreso al desarrollo de actividades económicas a personas a partir de los 60 años. Luego se cambió eso, bajo propia responsabilidad, dice la norma, a partir de los 65 años. Pero hay personas de 65 y más que son las que llevan a su hogar el dinero para la adquisición de bienes de consumo, del alquiler de la casa, etc. Ahí es donde yo planteo, en otros países ya me parece que se ha ido el audio, Olguita. No sé si podrías acercarte nuevamente al micro para que puedas dar tu respuesta. No tengo la seguridad. ¿Ya me escuchas? ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Hay países, decía yo, como Chile, me parece, o Colombia, donde se ha posibilitado un certificado digamos, antes que se han certificado a través de análisis para que la persona mayor, estamos hablando de mayores, o sea, no estamos hablando de 60 nomás, estamos hablando de toda la edad del adulto mayor, a partir de los 60 en adelante, que con estos certificados pueden acceder al campo laboral. En este caso estaríamos hablando en el Perú, estaríamos hablando pues de personas mayores de 65, ya que para las de 65 bajo responsabilidad sí pueden desarrollar una actividad económica, ¿no? Muy bien, doctora Olga. No sé si habrá, creo que Carla Navarro estaba levantando la mano. No sé si estará presente. Sí, Carlita, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No podré escribir mi pregunta porque tenía que ser previamente miembro de Microsoft Teams y es la primera vez que la uso. Agradezco, gracias, bueno, yo soy exalumna para las chicas que están también ahí conectadas. Me encanta que estén iniciando estas conferencias, acompañándonos a todos los que estamos aquí tratando de conectarnos en las redes con estos temas que están en boga, ¿no? Yo tenía un par de preguntas.
Bueno, el doctor Cárdenas, no sé si también conoce este tema de todo esta alianza que se ha generado con el gobierno británico, ¿no? Para la reconstrucción y todo el tema. Y bueno, ahí se supone que también se va a colocar un presupuesto para la construcción de colegios, me parece, 70 y tantos colegios en las zonas más necesitadas. Pero eso me lleva a la consulta, si es que nuevamente, y justamente con lo que usted decía, ¿no? ¿Dónde estamos destinando estos fondos? Porque definitivamente hay dinero. Si es que estamos pensando nuevamente en una escuela con paredes, en una escuela de concreto, una escuela con espacio físico, y lo que tanto nos ha enseñado esta pandemia es que ahora la escuela primaria, universitaria, puede ser canalizada a través del Internet y de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo poder nosotros ver este esfuerzo que está haciendo? Definitivamente hay un esfuerzo ahí, pero si es que está bien dado este esfuerzo o debería de repente haberse implementado más en que los colegios que no han podido activarse en esta época o las instituciones superiores que tampoco han podido activarse en esta época tengan la posibilidad mediante la implementación de la tecnología, ¿no? Y por otro lado, con la doctora Olga, si es que, claro, estamos viendo que hay un interés superior, creo yo, para todas las personas vulnerables. Yo me considero también dentro de la población de riesgo, sobre el tema del derecho a la vida, ¿no? Y siempre tendremos que recordar ahí ese punto que creo que es incuestionable. ¿Usted de repente piensa que podría haber habido un mayor esfuerzo ya que esta población se debe necesariamente mantener en casa, si es que de repente habría faltado un tema de acompañamiento psicológico, o sea, un esfuerzo mucho mayor para poder vivir y mantenernos en esta pandemia, todas las personas que nos encontramos en casa, no sean personas adultos mayores, personas con temas de riesgo, y los niños, la primera infancia, que está sufriendo mucho. Gracias y buenas tardes. Bien, con la pregunta de Carlita cerramos el webinar del día de hoy. Doctor, para que pueda contestar la pregunta. Sí, muy brevemente. En primer lugar, debo decir que es un gusto que esté aquí presente y haya intervenido Carla Navarro. Para quienes no la conocen, ha sido una de las alumnas más destacadas de la Facultad de Derecho y que además ha sido la única estudiante peruana que es puesto en el Congreso de Bioética que organiza la Federación Latinoamericana del Caribe Institucional de Bioética, con una ponencia que ella presentó en un concurso y la sustentó en México. Así que mis respetos, mi cariño de siempre, Carla. Gracias, sobre tu pregunta, yo creo que, bueno, cualquier apoyo internacional y estratégico en ese sentido hoy en día es bienvenido, sobre todo que todos los países están con sus propios problemas y no hay el apoyo que se da en otro tipo de situaciones dramáticas que tienen algunos países catastróficas. Entonces, no conozco el detalle del acuerdo entre los dos gobiernos, pero en principio me parece una buena idea. He visto que hasta se ha pronunciado el primer ministro inglés. Puede ser algo muy interesante. El hecho que sea de Estado a Estado garantiza mayor transparencia, garantiza de corrupción. Ahora, el tema de los colegios, bueno, requiere urgente atención. Hay cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia. O sea, primero, que la mitad de la población no tiene refrigeradora, que solamente 4 de cada 10 personas tiene una cuenta en el banco y por eso no podían depositar el bono. Y pues hay sitios a donde no ha llegado las clases virtuales, no ha llegado a aprender en casa porque pues no había señal, no había computadora, etc. Inclusive en muchos lugares los propios profesores no tenían cómo hacer esto, ni qué decir de los alumnos. Entonces, ¿es importante tener ciertas prioridades? Por supuesto que sí, ¿no? Y es importante ir pensando cómo hacemos para enfrentar esto después para ir cambiando las cosas. Y para que un país se desarrolle, algo que hemos aprendido también de la pandemia, no bastan los datos macroeconómicos. En las cifras macroeconómicas nos iban muy bien. Eran los países más envidiables de la región.
Sin Sí, embargo, ahora estamos viendo que una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo. Y desarrollo solamente puede haber en la medida que tengamos una buena educación y una buena salud. Esos son los elementos fundamentales junto con una debida administración de justicia. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Carla, sí, felicito realmente tu, digamos, tu excelente trayectoria, tal como lo ha descrito el doctor. Y en lo que respecta a la pregunta que me haces a mí, mira, yo justamente pensaba, a propósito de la conferencia de hoy, que en realidad en el caso de los adultos mayores que sí necesitan un acompañamiento, deberían estar los CEMS de las municipalidades haciendo este acompañamiento. Los CEMS hay psicólogos, hay personas gerontólogos. Sin embargo, el tema es el siguiente: van a ir a la casa de los adultos mayores, no hay el riesgo de contagio, tendrían que tomar todas las previsiones. Fíjense que ahora las atenciones médicas se están dando virtualmente por el temor al contagio. Quizás pues habría que hacerlo de manera virtual, con un apoyo permanente al adulto mayor. Volvemos al tema, no todos tienen la computadora, no todos tienen la posibilidad de conectarse, porque ni siquiera, o sea, no saben cómo conectarse, pero bueno, ahí está la solidaridad familiar, ¿no? Si ahora se habla de la población adulta mayor en confinamiento, que es de 65 para adelante, pues pensaría que los de 65 a 60 podrían de repente, en el momento que decidan salir, tener alguna práctica de acompañamiento, por supuesto, con las distancias necesarias y con todo en los CEMS de adultos mayores, ¿no? Si es que hay esta posibilidad y voluntariamente lo desean. Pero sí, definitivamente el acompañamiento se necesita, o se necesita quienes tenemos adultos mayores en casa, es muy, muy necesario. En poblaciones vulnerables también. Obviamente, o sea, yo creo que el acompañamiento lo necesitamos todos, estemos en la edad que estemos y en la situación que estemos. Hemos generado una atención a quienes tienen acceso a terapias virtuales, pero también hay terapias virtuales gratuitas. La cosa es que somos una sociedad que todavía no entendemos la necesidad de las terapias, todavía consideramos que la terapia no me está afectando, no estoy correcta en salud mental, no es así. Hay instituciones que están brindando terapias virtuales en forma gratuita, y yo creo que a eso también se debería acceder, ¿no? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, sí, hay el interés superior, y ahora pues tienen los 15 minutos de recreación con la cuidadora, la persona que permanezca en casa y que los cuide, o el padre o la madre, que deberían aprovecharse al máximo estos 15 minutos. De ahí la necesidad, pues, de que he tenido oportunidad a propósito de alumnas que tienen hijos, y a las cuales yo les hago alguna tutoría o alguna clase y me señalan, ¿no? Ellas, he tenido que sacrificar, doctora, no he podido escribir hoy día el capítulo de la tesis porque he tenido que estar con mi hijo, etcétera, ¿no? Por ahí va el acompañamiento permanente que debe haber, y siempre volveremos al tema de solidaridad, ¿no? Que tanto nos ha hablado e insistido el doctor Cárdenas. El valor solidaridad es importantísimo. No encontraría otra solución, la verdad, más que el tema virtual, y en el caso de adultos mayores que permitan salir con el debido distanciamiento, empezar a utilizar los CEMS, ¿no? Donde hay, repito, gerontólogos, hay psicólogos. Creo que sería una gran ayuda, ¿no? 15 minutos de repente, no más, pero sí, algún acercamiento a las personas adultas mayores, ¿no? Eso sería todo. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Olguita. Bueno, simplemente con esto ya damos por concluido nuestro webinar el día de hoy. Hemos estado en una serie de 4 semanas con conferencias online.
Les agradecemos muchísimo a nuestros expositores del día de hoy. Esperamos nos podamos reunir en un siguiente evento para seguir compartiendo experiencias y conocimientos con la comunidad virtual. Muchísimas gracias por su asistencia, eso es todo y nos vemos hasta en una próxima oportunidad. Cuídense bastante. Chao. Chao, cuídense. Gracias, doctores. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos y todas.